Buenas noches. Hoy hemos invitado a nuestro noticiero a Magdalena Pereira, quien es directora de la Fundación Altiplano, porque están realizando una actividad bien interesante que vamos a ver después en el bloque siguiente, en la noticia en particular, que es Arica Barroca. Pero queremos profundizar sobre ese tema, pero y otros más también con ella. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy buenas noches, Hugo. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, a Morrovisión por invitarnos en esta ocasión. Gracias por venir. Y hace rato que quería hablar con la gente de la Fundación Altiplano, así que me voy a agarrar de la Arica Barroca para preguntar más cosas. Bueno, cuéntanos primero cómo nace esta idea de la Arica Barroca, que no es primera vez que se hace, ¿no? Y cuál es la historia que tiene y la proyección además, hacia dónde va. Mira, esta es la tercera versión de Arica Barroca. Arica Barroca nace el año 2013, en realidad, cuando traemos desde Bolivia un gran evento internacional que se llama el Encuentro Internacional sobre Barroco, que desde el año 2000 funciona estrictamente en Bolivia, organizado por gestores culturales de allá, que movilizaba 80 académicos de todas partes del mundo para poner en valor las temáticas de la historia, antropología, arte, música, literatura del ámbito surandino. Yeah. Es entonces que convencimos a Norma Campos, que es quien creó en realidad este encuentro, de traerlo a Arica y sacarlo de Bolivia. Ella estuvo de acuerdo, entonces en el año 2013 trajimos ese encuentro acá a Arica y fue tal la buena respuesta del público ariqueño que decidimos dejar un fruto aquí, con autorización de ella, por cierto, Claro. Y de ahí nace la Arica Barroca. Es entonces el 2014 que hacemos la primera versión con este formato de 3 días donde se condensan distintas actividades entre ponencias académicas, talleres, conciertos, visita a las iglesias, además de eso, feria, porque estamos instaurando una feria neobarroca para que tenga salida para los nuevos diseños. O sea, están mezclando de todo, no solamente lo artístico, sino también lo turístico, está todo en torno a esta actividad. Claro, la idea es que todas las disciplinas encuentren un espacio ahí, ¿no? Y sobre todo lo que está en el aula académico, las investigaciones actuales a nivel regional, nacional e internacional, ponerlas en un espacio abierto, céntrico, gratuito, por cierto, donde todos puedan participar, como también los conciertos de música, ¿no? Poner en valor además inmuebles, como es el Mercado Central, donde vamos a hacer los conciertos de música esta vez, ya que antes, claro, antes los hacíamos en la catedral, pero como está en obra, sí, decidimos qué mejor que esa locación del mercado, ¿no? Para seguir insistiendo en su restauración, de que no quede solo en el apuntalamiento. A ver si corre la misma suerte de la iglesia y lo restauran luego también. Por supuesto. Le trae la suerte, porque sí, ese mercado tiene mucha historia y está muy arraigado además en la cultura ariqueña, ha estado también tanto tiempo en peligro y que por suerte ustedes también han trabajado en lo que ha sido la primera etapa de la restauración, ¿no? Claro, esa fue una iniciativa sobre todo de la Cámara de Turismo de Arica junto con el municipio, que dijeron en realidad ya un decreto de demolición de años, décadas, este espacio. Los pobres locatarios estaban siempre en la incertidumbre si debían seguir o iban a demoler el espacio. Fue entonces que en realidad era un tema burocrático de levantar ese decreto de demolición porque estructuralmente no estaba en tan mal estado, o sea, era recuperable. Es entonces que además surge toda esta historia del mercado donde están las ruinas del convento de San Francisco, el antiguo solar de don Gaspar de Oviedo, más abajo muchos restos arqueológicos, por cierto, también prehispánicos, y este mercado que tiene que ver con la reconstrucción post-terremoto de 1868. Entonces fue una iniciativa donde se reciclan estas columnas que eran de la antigua aduana de Arica, claro, que están ahí en el mercado, con toda una estructura que es muy ingeniosa y creativa para la época, en una época de pocos recursos económicos, luego de un gran desastre, donde se aplica este reciclaje y se crea un corazón vivo de la ciudad, donde el mundo andino va a vender sus productos agrícolas de los valles, ganaderos también, los pescados, y se transforma en este corazón que luego ya pasa como a decaer, ¿no? Y ustedes lo están reviendo ahora también con esto de la Arica Barroca. Y del punto de vista de lo que va a ser la distinción de esta versión, ¿dónde está el acento? Mira, tenemos varios invitados muy interesantes. Uno de ellos es Kenneth Mills. Él es un doctor en antropología e historia de la Universidad de Michigan. Es editor de una revista bien prestigiosa también en términos internacionales, una revista indexada para todos los que se mueven en el ámbito académico. Y él viene a presentar sus últimas investigaciones sobre lo que es la religiosidad andina, sobre los cronistas que él ha estado persiguiendo en archivos y documentos ahí en Lima, en Bolivia. Entonces nos va a tener una novedad con respecto a su investigación y eso va a ser el jueves a las 9:30 de la mañana en Casa Ex Emporio Yanulaque. Ya, perfecto. También viene Freddy Mamani, que es un contrapunto. No sé si conoces el fenómeno de los cholets en Bolivia.
En la ciudad de La Paz, ¿Ya? en todo el Alto, se instaló a vivir hubo mucha migración del campo a la ciudad. Sí, sí, perfecto, que están en el sector alto. El sector alto, y están estas como barrios periféricos, entre comillas, pero resulta de que se empezó a dar un fenómeno de toda esta gente que se instaló ahí, que tenían no mucho espacio tampoco en sus casas, pero que empezaron a irles bien a sus empresas, negocios, etc. Esto de estas construcciones. Y se crean estas construcciones faraónicas, pero en ese exacto, sector. Ya. que fue Freddy Mamani, que él es constructor, ¿Ya? y que él crea todo esto que nosotros le llamamos hasta un neobarroco, pero él le llama una nueva arquitectura andina, y crea muy poco espacio, unos palacios con unas formas ornamentales, unas decoraciones espectaculares. Y él viene, y el jueves a las 3 de la tarde va a hacer una charla magistral, porque se ha convertido en un fenómeno internacional. Obviamente están sus detractores, están quienes dicen no, pero esto es como un abuso a todo lo que es, no sé, decoración o de mal gusto. Otros dicen no, este es el gusto andino, el nuevo gusto andino plasmado, ¿cierto?, en las construcciones de ladrillo. Y hay algunos andinos que no les gusta tampoco el gusto que tiene. Claro. Pero siento que es un fenómeno social. Es un fenómeno, claro, entonces claro. De hecho él viene con su manager y va a hacer su conferencia y nos contó que tiene muchos seguidores a nivel internacional, así que ya está promoviendo su charla del jueves a las 3 de la tarde en Yanulaque. ¿Y eso se llama cholet, le dicen? Pero a él no le gusta que le digan cholet. Sí. Okay. Hay que tener cuidado entonces sí. La pregunta. Él habla de la nueva arquitectura andina. Ya, sí. Perfecto. Y bueno, también viene Elliot Tupac, que es el famoso que hace el lettering, él es peruano de Lima, no sé si conoces, el que hace unos murales con toda una tipografía bien especial, que se ha hecho famoso en el Perú, por cierto, tiene sus seguidores acá también en Chile, en Bolivia tiene un similar también de apellido Mamani, que hacen estas manifestaciones de arte urbano, como también hacen carteles con todo un sistema de lo que podrían ser los muralistas modernos, pero él ha hecho como un fenómeno que tiene muchos seguidores. Pero él va a hacer un taller en el CECREA, el Centro de Creación Artística del Consejo de la Cultura, que queda en el pasaje Sangra también, de 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, más o menos el viernes. Y la verdad es que esa es la idea, porque el pasaje Sangra va a ser el corazón donde van a estar sucediendo todas las actividades. Se crea Ex Emporio Yanulaque. Y el mercado. El mercado y también la Plaza Grecia. Ahí vamos a instalar la feria neobarroca, que postularon varios entre artesanos, artistas, para exponer sus objetos de diseño desde vestuario hasta tipos de artesanías de todo tipo, con madera, con piedra. ¿Pero tiene toda esta artesanía un sentido barroco o hay de normalmente variado? En la selección que se hizo son quienes están utilizando iconografías locales, ya sea de arte rupestre o incluso iconografía de iglesias coloniales, aplicados en diseño, por ejemplo las cholitas chic. Bueno, que es un fenómeno, hablando de fenómenos. Exacto, el gato andino también. Entonces tenemos 14 expositores que van a mostrar cómo es este renuevo de estas iconografías locales o diseño con identidad regional. O sea que va a estar bien entretenido y bien variado. Sí, sí, muy variado. Bueno, incluso el viernes también tenemos la suerte de que, ya que estamos estrenando una alianza estratégica con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, va a venir el ministro Otone el viernes. Y él va a recorrer distintas actividades de la Arica Barroca, va a lanzar los fondart también en el poblado artesanal, que los adelantaron ahora en junio, cierto, claro, lo que es muy bueno para tener los resultados antes también. Y en el poblado artesanal van a lanzar los fondart, entonces él va a participar también en un conversatorio que vamos a hacer el viernes en la tarde también en el Ex Emporio Yanulaque, donde vienen representantes de Perú y de Bolivia, de los ministerios de cultura, para hablar sobre esta institucionalidad cultural en estos 3 países hermanos. Te confieso que originalmente... Era otro tema. Originalmente nosotros fuimos a una audiencia en La Paz con el ministro de Culturas y Turismo, Marco Machicao, que nos recibió allá en La Paz, y lo invitamos a venir a Arica para que él conversara con su par ministro chileno y con el par ministro peruano. Hicimos las invitaciones también al Perú, estuvimos en todas esas gestiones. Marco Machicao venía con delegación acá por tierra, estaba muy entusiasmado. A último minuto, como todos nos advirtieron, se cayó, así que... ¿Era lo más seguro al final? Sí, pero claro, parece que tiene manifestaciones en Sucre y en Potosí porque están estatizando el Banco Central en Bolivia, y el Banco Central es propietario de la Casa de Moneda de Potosí, de centros culturales en Sucre, entonces es bien complejo toda esta transición y él va a tener que ir a atajar esos frentes allá. Por su parte el Perú tiene elecciones el domingo, entonces venía el viceministro, pero bueno, nos metimos en estas cosas más diplomáticas y políticas que a veces son media inciertas. Superan una organización, claro. Pero lo bueno es que vamos a tener el ministro acá, vamos a hacer conversatorio de todas maneras.
con estos representantes de estos ministerios peruano-bolivianos para poder intercambiar experiencias y sobre todo demostrar que aquí en la frontera norte se convive, ¿no?, con los países. O sea, los conflictos que hay entre La Paz, Lima y Santiago muchas veces no existen para nosotros. Claro. Oye, bueno, excelente, nosotros vamos a tratar de apoyar lo más posible, obviamente, acá con nuestro noticiero. Muchas gracias. Sin embargo, quería cambiarte un poquito el tema, al tema de la fundación. ¿Cómo ha estado la fundación? Ya ustedes tienen ya más de una década acá en nuestra región y han ido año a año instalando nuevos hitos, ¿no? ¿Cómo han evaluado, cómo ves tú que ha sido todo este proceso acá en nuestra región después de ya una década acá? Mira, bueno, ha pasado sí una década de que existimos formalmente como fundación, más de una década, porque tenemos personalidad jurídica desde el año 2002. Desde antes que nosotros en realidad estábamos vinculados a la región, yo como joven estudiante de historia hice mi tesis sobre el tema de los templos como eje central de la vida comunitaria aymara, haciendo catastros, consiguiendo recursos para poder registrar todo este arte religioso y sobre todo ese contacto con las comunidades y esa necesidad que ellos nos manifestaron de restaurar sus templos, ¿no?, estos centros de cultura tradicional. Nosotros empezamos con Cristian, con mi marido, que es el director ejecutivo de la fundación, con dos maestros, viendo de que en realidad el oficio del adobe estaba un poco perdido, fruto de muchas cosas, entre ellas lo que fue la chilenización tan drástica, de que se perdió la habla aymara, que se perdieron, entre otras cosas, partes de los oficios tradicionales. Y partimos restaurando poco en Chile, tratando de traernos recursos desde Santiago, porque las empresas acá en la región no dan o no interesaba mucho, o no tenían mucha plata. Los pollos Aristía de repente nos dieron como 500.000 pesos. Después, y ahí fue cuando logramos gestionar, por ejemplo, una campaña con el Mercurio para restaurar Chitita. Y alguna inmobiliaria que se sensibilizó con esta realidad de acá, nos hizo unos pequeños aportes. Y de a poco fuimos creciendo. El año 2009 logramos tener la subejecución del gobierno regional para temas de patrimonio. O sea, existe un programa de puesta en valor del patrimonio que ejecuta Subdere, que a nivel nacional, el fondo financian proyectos para restauración patrimonial, que normalmente es el MOP que licita diseño y licita restauraciones. En el caso de Chiloé, como estaba esta fundación de la Iglesia de Chiloé instalada la capacidad de restauración, se ejecutaba la subejecución porque no era necesario licitar cuando tienes instalada en la región la especialidad. Exacto. Nosotros conocimos mucho y aprendimos mucho de Chiloé, nos dimos cuenta de esta condición y dijimos, ¿por qué no podemos hacer esta misma realidad en Arica, ¿no? Leyendo esa letra chica de este convenio del BID y lograrse subejecutores también del programa puesta en valor del patrimonio. Eso fue el año 2009, luego que nos revisaron enteros, todas las cuentas, los profesionales. Y claro, él arrojó la revisión de que éramos muchos voluntarios, que necesitábamos fortalecernos como institución, por tanto esa subejecución iba a lograr que nos fortaleciéramos, tener profesionales pagados como correspondía, además de las cuadrillas de maestros trabajando. Y ahí empezamos a trabajar en otro sistema que es restauración como escuela-taller, ¿no?, para dejar la capacidad instalada en los pueblos de que los maestros adoberos fueran de sus pueblos, pudieran mantener su patrimonio. Claro, porque al final pasar una vez y dejarte abandonado, en unos años más puede ocurrir lo mismo. No, por supuesto, y es siempre lo que más nos preocupa, lo que es el modelo de gestión, ¿no? O sea, tú puedes restaurar una iglesia, ahora estamos restaurando incluso fachadas, casas, pero ¿qué va a pasar después? O sea, la gente no puede estar acostumbrada al subsidio siempre, o sea, son ellos quienes tienen, tal como tú conservas tu casa y la pintas y la arreglas, igualmente con la iglesia, con las casas, se debe ser así. Y así que fuimos instalando nuevamente el oficio de adobero, carpintero, cantero, trayendo a especialistas de Perú, de Bolivia, hasta de Alemania han venido carpinteros a reforzarlo. Ha sido un trabajo muy bonito, han pasado 10 años, hemos restaurado ya 14 templos, de los 31 que trazamos en un comienzo, como para acotar este conjunto patrimonial. Se les queda la mitad casi. Claro, pero ahora también viene la reflexión mirando hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, actualmente en un 80% nos financiamos como subejecutores del gobierno regional. Estamos demasiado cargados a los recursos públicos, o sea, eso te está hablando también que en términos de empresa privada, ¿qué está pasando con las donaciones? Mira, Magdalena, pero habiendo una ley de donaciones tan buena, que es fácil de ocupar, ¿qué pasa con las empresas privadas? Bueno, eso es lo mismo que nos preguntamos nosotros, porque habiendo una ley que ya quisieran en Perú y en Bolivia, uno va a hablar con los empresarios y la verdad es que se desconoce mucho internamente a las empresas, sobre todo los contadores de las empresas,
cuáles son los reales beneficios. Muchas veces les da susto que al donar, Impuestos Internos va a revisar. Revisa el resto. Entonces, claro, ahí no sabemos qué puede pasar. Después de las últimas noticias, Claro. cualquier cosa. Que puede parecer una boleta a alguien. Claro. Pero la verdad es que es bien injusto porque, no sé, uno ve en otros países, en Inglaterra, donde existe la charity, que los empresarios, o sea, es como moralmente deben aportar a su país, a su región, a su ciudad, con financiamiento de distintas actividades del patrimonio natural, cultural, lo que sea, pero quizás acá nos falta un poco de eso, lo que es el Y tendrá que ver con la filantropía. cultura, porque también hay para deportes, y uno, por lo menos cuando uno ve a los deportistas, ve que hay mucho más mismo. movimiento, aparentemente más movimiento. Sí, pero si te piensas bien, típico, nos falta el deportista que Farcas tiene que salvarlo porque en realidad no tenía cómo financiar, o los patines, o el mismo González. Bueno, sí. Entonces yo creo que al final es una realidad, no sé, cultural nuestra, que para lo que es deporte, cultura y otras áreas, me imagino, cuesta que se considere lo importante y relevantes que son para el país. Eso de la responsabilidad social empresarial en Chile todavía es medio mito, parece, ¿no? Sí, igual se han creado sugerencias y oficinas, pero muchas veces las mismas empresas crean, por ejemplo, sus fundaciones internas, entonces ellas se retroalimentan y terminan ellos decidiendo qué proyectos son los que van a armar, los que van a financiar, y qué pasa con todos los que estamos ahí tratando de financiar, no sé, proyectos muy loables de rescate de tradiciones, que tienen que ver con cultura indígena, tienen que ver con patrimonio cultural natural, con... Entonces, claro, sirve la reflexión, yo creo, como a nivel nacional, de llamar la atención, de que qué pasa con los empresarios, que se pongan más... Porque a nosotros lo que nos ha pasado, con el gobierno regional tenemos muy buen trabajo, pero desde el año 2009, con cada cambio de gobierno y de intendente, pasa que por lo menos son 6, 8 meses en que nos vuelven a revisar. ¿Y por qué la Fundación recibe fondos del gobierno regional? ¿A qué partido político pertenecen? ¿Quiénes son? No te creo. Y ahí empiezan entonces los mitos urbanos. No, es que son de no sé qué y no sé cuánto. Lo último que escuché que fue que éramos del Opus Dei porque trabajábamos con las iglesias. Con la iglesia. Bueno. Entonces no puede existir, no tiene cabida de que en realidad uno sí dedica su vida y ha decidido dedicarla a contribuir de alguna manera, a tratar de que, sobre todo en una región tan maravillosa y hay tanta necesidad, se pueda mejorar un granito de arena. Es difícil esta opción, pero también da rabia cuando empiezan con, sobre todo una región tan pequeña, como con los mitos urbanos, mitos rurales también. Es como eso del famoso infierno grande en pueblos chicos. Sí, porque tú ves que acá hay muchas ONG o corporaciones, fundaciones. Arica Revive está haciendo un trabajo súper bonito. Muy bueno. Comunidades indígenas organizadas también. Y ahí está siempre la piedra de tope en esa... Entonces lo que yo veo es que muchas veces, más que abrirse y aunar esfuerzos, de repente hay como ciertas como críticas o mirando desde lejos, o no, porque la Fundación Altiplano me preguntaban en la mañana, ¿por qué dicen que ustedes se llevan todos los proyectos? Pero ¿no será que de repente en verdad hacemos una buena gestión? No cabe... No se preguntan eso. Claro. No se preguntan. O sea, ¿qué pecado hay en hacer buena gestión, no? Bueno, porque... es algo muy recurrente en nuestra región, eso lo he visto en varios casos similares, que la gente que desarrolla o hace productos y que por razones obvias de buen manejo ganan más licitaciones y todo, entonces ellos tienen un arreglín siempre, ¿no? Claro. Claro, eso habla más de la persona que está criticando muchas veces Sí. de lo que están ejecutando, porque si tú piensas eso es porque quizás tú lo has visto o lo practicas, no sé, pero o sea, a mí personalmente, sobre todo, que llevamos tanto tiempo en esto y, no sé, nos trasladamos desde... Nosotros no somos de Arica, no conocíamos a nadie en Arica, somos de Santiago, tuvimos la oportunidad de recibir la invitación de este misionero que es el Padre Amador, Claro. que lo conocimos acá mochileando el Parque Nacional, nos invitó a estas fiestas religiosas, nos enamoramos de la cultura andina, aymara, vimos que se podían hacer muchas cosas y así fue como nos enamoramos del territorio y decidimos venirnos y quedarnos, pero muchas veces eso se presta también para no otros sé. malos entendidos o más que malos entendidos, así, invenciones, como si tú un mito. Oye, Mane, el tiempo ya nos está pillando. Te quiero agradecer que hayas venido y te voy a invitar nuevamente para conversar más en profundidad de estos otros temas porque son de interés editorial de nuestro tema, la cultura y sobre todo ayudar de alguna forma como medio de comunicación a empujar el desarrollo y a veces estos temas, derribar mitos o tabúes, ¿cierto? Ayudan muchas veces al desarrollo y en eso, si podemos colaborar en algo, lo vamos a hacer.
Muchas gracias, Edu, por la invitación. Los felicito a ustedes también por esta instancia, porque crea otros canales de expresión, de conocer otras realidades, y la verdad que encantada de volver, así que quedamos a eso. Nos vemos pronto. Ojalá. Ya, muchas gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Nutivisión.